Estamos en San Marcos Sierras y amigos nos vamos de camping al río Quilpo. Estamos en mayo con un equipo especial para no pasar frío. Los indígenas históricos, los comechingones, iban a parir. Entonces queremos averiguar si es verdad y dónde existe ese lugar. Bueno, hemos organizado esta expedición porque nos dieron la información de que en este lugar, sobre el río San Gregorio, hay una formación muy especial donde se supone que las indias comechingones parían a sus bebés. Por eso le llaman al lugar las parideras. Como yo soy partera, acá está mi título, que puede certificarlo. Estudié en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Soy obstetra. Me interesé mucho en el tema y bueno, me gustaría verlas y bueno, comprobar a ver si es posible o si solamente es un mito, ¿no? El tema es así. Vamos a remontar a este río llamado Quilpo hasta un lugar que se junta el Pinto o Pintos con el río San Gregorio. A partir de ese punto se forma el río Quilpo. Pero en ese punto, sobre el río San Gregorio, aparentemente hay morteros, piedras tacitas o cajas de moler, como le dicen los molcajetes, como le dicen los mexicanos, mis amigos mexicanos y chilenos, que le dicen piedras tacitas, que tienen funciones tanto de moler para hacer comidas como, según nos han dicho, representar constelaciones para hacer ceremonias. Es un lugar que consideran sagrado acá los descendientes de los pueblos históricos, los comechingones, los indígenas históricos. Y además, Lili, hay parideras. Eso nos dicen, que hay parideras, y como soy partera, quiero ver si cómo eran y si realmente puede ser, ¿no? Lugares de parir, porque si de algo sé, es de parir. Es un desastre. Unas playitas. Bajo el Aguaribay hay sombra y playa. Lugar paradisíaco. Bueno, a partir de esa puntita, donde está el Pintos y el San Gregorio, nace el Quilpo. O sea, ya ahí, acá el Quilpo, con los dos ríos juntos. El río Quilpo, en la provincia de Córdoba, un lugar salvaje, en medio del monte Serrano, y un lugar bellísimo, bellísimo. Un lugar que no es turístico, la gente no llega hasta acá. Sí, no se puede creer, no se puede creer la playa que hay sobre el río San Gregorio. Impresionante. Y todavía no llegamos a las parideras. Estamos sobre el río San Gregorio y estamos muertos. O sea, hemos caminado 3-4 horas sin parar por un intenso calor. Ay, che, no puedo abrir esto. Y mire, Parece que vamos llegando. o sea,
Toda esta zona hay morteros, lo vamos a ir viendo, pero aparte a mojar las parideras, que es nuestro objetivo. Llegamos al lugar que nos señalaron los habitantes, los naturales de acá, la gente que vive acá en el campo. Muy bien. Llegamos al lugar donde supuestamente hay parideras. La gente dice que acá parían las mujeres come chingones. Puede ser un lugar, no sé, lo que yo sé de los pueblos originarios, de su forma de parir, inclusive actualmente, los pueblos originarios de Bolivia, de Perú, Collas, del norte argentino, paren en cuclillas y sostenidas de algún árbol, de la rama de un árbol, o por alguien que generalmente es una comadre o el marido, que las sostienen de las axilas para que ella pueda hacer peso. Y acá estamos viendo que hay como unas excavaciones que parecen propias de la naturaleza, ¿no? Hechas por la naturaleza, que pueden haber servido la mujer en cuclillas, ayudada por alguien que la sostuviera, por una o dos o varias personas, y el efecto de escurrimiento de la sangre hacia el río, puede ser, o de lavaje de todo por el río, puede ser. Bueno, tengo mis dudas, pero puede ser. Bueno, estas son las formaciones que empezamos a encontrar, que nos dieron la pista de que podían ser parideras, que podían ser esas las parideras, que las mujeres se pusieran en posición sentadas, que sobre esos huecos, y que bueno, alguien estuviera por debajo esperando la salida del bebé y alguien las estuviera sosteniendo por la espalda, y que eso permitía que cayera ahí en ese hueco la sangre y la placenta tal vez, y así escurrían hacia el río la sangre, ¿no? Esa es otra posibilidad de paridera, sostenidas por alguien desde abajo de los brazos, en cuclillas, y lo que observamos es que toda esa parte tiene como una especie de conexión, unos huecos con otros que van hacia el agua, ¿no? Ahora vamos a probar a ver si eso es así, si lo que se saca de ahí escurre hacia el río. Se ven que son casi como unas conanas, ¿no? No podemos diferenciar si están hechas como los morteros por alguien o artificialmente, o si son productos naturales de la piedra. Ahí vemos cómo escurre el agua, realmente sí, efectivamente escurre el agua hacia el río, como por unas canaletas. Nosotros limpiamos las dos cavidades y comprobamos que sí, que escurría. Tranquilamente se pudo haber usado para eso, para que las mujeres parieran ahí, como se podría haber usado para otras cosas también, ¿no? Ahí está Pilo demostrando más o menos cómo pudo haber sido la mujer sostenida de algo, o sostenida de abajo de los brazos por alguien que se recostara en su espalda, y abajo caía el bebé, que obviamente alguien lo esperaba, o la misma madre lo esperaba antes que cayera al hueco, y el resto, sangre y placenta, caerían a la cavidad hecha en la piedra. Realmente es
Es como una posición bastante cómoda esa de parir, y es como muy similar a las que actualmente todavía nosotros vemos que las mujeres indígenas usan. A esa altura estábamos que tocábamos el cielo con las manos. Habíamos logrado lo que habíamos ido a buscar, habíamos logrado llegar a las parideras. Sabíamos que había morteros, o piedras tacitas, o cajas de moler, como le dicen, eh, pero nunca imaginamos que había morteros tan grandes, tan profundos, tan anchos, con unas bocas tan amplias. Si bien además agrupados en 13, en 7, en 3, dispersos por varios lugares y de diferentes formas. Nos habían dicho los lugareños que ese grupo de 13 eran morteros de tipo ceremonial, que de alguna manera a la noche los llenaban de agua y podían hacer de tipo espejo con el cosmos y copiar algún tipo de constelación o algún tipo de ceremonia hacia la Pachamama, hacia la tierra, hacia el sol y la luna, que eran sus dioses. Pero lo más importante, lo que nosotros sentíamos en ese momento, era como que podíamos estar viéndolos ahí, viendo a esa gente, a esos pueblos de Córdoba, a esos pueblos comechingones, haciendo diferentes tareas. ¿Por qué? Porque se prestaba el lugar, se notaba que era un lugar diferente al resto del río. Cerca, en la margen de este momento de la izquierda, ahí habitaban, había aleros de granito que no pudimos ir porque no nos daban la fuerza ya y teníamos que regresar. Yo me los imaginaba haciendo sus tinturas, produciendo los colores, el rojo, el amarillo, el blanco, el negro, con sus minerales y moliendo minerales y plantas para lograr hacer sus tejidos y hilar con el uso y con las muyunas, poder desollar animales cazados y poder limpiarlos y poder moler en esos morteros el charqui de carne disecadas, como la quinoa y otros granos como la algarroba, de su árbol sagrado, el algarrobo, que también estaba por todos lados, y los granos del maíz, y etcétera, etcétera, sus comidas, y ver también cómo podían limpiar sus bebés y podían ser sociales, se los podía ver literalmente, así es. Sabíamos que estábamos en unas piedras donde habían vivido el hombre muchos siglos, no sabemos si miles de años o cientos de años, pero sin duda muchos siglos, y que era un lugar cotidiano, en su cotidiano estaban ahí, desarrollándose todas sus tareas. La vida de la Iliú, como le dicen a estos pueblos, estos caseríos, ¿no? O estos aleros que seguramente estaban en esa margen que estaba hablando. No podíamos entender a algunos morteros digamos, por qué eran tan grandes. No podemos entender los morteros todavía. Hay morteros en ese lugar muy especiales, algunos que realmente impactan, no solo porque son por su tamaño, sino también por sus formas. Este, por ejemplo, es un mortero que me explicaron su función y cómo se hacía mis amigos chilenos, de piedras tacitas. Se colocaba una piedra plana dentro de un pequeño perforación que se hacía en la roca, y esa piedra plana giraba con fuerza hidráulica, o sea, el agua, como ven, se maneja en sentido antihorario, y entonces hacía rotar la piedra como yo estoy rotando el cucharón que habíamos llevado para limpiar morteros. Entonces de esa forma iba horadando hasta lograr un pulido perfecto, y en las épocas de sequía quedaba el mortero ya hecho, realizado para que cumpla las tareas por las cuales
como ya he descrito anteriormente, que es la que sabemos, hay otras que no sabemos. Contentísimo con este portero de técnica hidráulica, muy raro de ver, realmente un privilegio poder poder ser nuevamente un mortero realizado con técnica hidráulica. El agua ni hablar, el agua es lo más puro que existe y el entorno más bello que uno se puede imaginar. La energía que emanaba de ese lugar era tremenda y nos dirigíamos hacia uno y otro lugar en búsqueda de tratar de darle alguna explicación a lo inexplicable. Un mortero como este, hecho en pendiente, o sea, el filo de la piedra. Y si hablamos de moler, si fueron elementos de molienda, ¿me quieren explicar cómo puede estar hecho un mortero en caída? Entonces pensamos cómo filmarlo, de qué manera filmarlo para que ustedes, amigos de YouTube, puedan ver cómo un mortero, algo que se supone que está hecho para moler, está hecho en una pendiente. Imposible que alguien trabaje en pendiente, imposible que tenga alguna función de ese tipo, y si no es esa, ¿cuál era? Esa es la gran pregunta, ese es el enigma de los morteros. Y este otro, cualquiera de la lógica dice que es un enorme mortero de dimensiones desproporcionadas, ¿no? Roto. Ahora la pregunta es, ¿era un mortero roto o qué era eso? Porque lo que sí sabemos es que está hecho por el hombre, pero yo trataba de darle explicaciones, hasta me parecía que podía llegar a ser un inodoro, un poco en broma y un poco en serio. Lo que sí no le podía dar explicación, literalmente. Bueno, y esto nos sorprendió mucho, no sé si es producto también de nuestra imaginación, pero veíamos como líneas muy rectas que coincidían entre bloques y bloques de piedras y se continuaban bajo el agua, como si fueran construcciones unidas muy simétricamente unas con otras, sobre la superficie, en las rocas, y porque se continuaban debajo del agua. Nos llamó mucho la atención eso también, ¿no? Que como si fueran construcciones hechas por el hombre más que por la naturaleza. Acá vemos una perfecta línea recta que se continúa con el otro bloque de piedra. Son dos bloques separados por agua esos, que llegan hasta el fondo donde termina ese bloque. A la izquierda de la imagen se ve otra línea recta que también se continúa con el bloque anterior, y uno que lo cruza como si estuviera el bloque cortado en forma perfecta, en forma recta, y que se continúa hacia el agua con la misma formación rocosa que está por debajo del agua, que el río obviamente ha tapado, pero que también la vemos así como en forma muy recta. Bueno, nos llamó la atención eso porque era bastante llamativo, bastante extraño para hacer una formación natural. Esto también lo vimos en la cascada de las Lajas. Y así, sobre todo en el bloque más grande que estaba al fondo, donde encontramos la mayor cantidad de morteros, estaba como esta formación, estaba como los bloques en formación, como una construcción, como si fueran una construcción.